Sean todos bienvenidos a La Casa del Terror. El día de hoy tenemos una historia que les va a helar la sangre, una de esas que te hacen cuestionar si realmente conoces los peligros que acechan en las calles que caminas todos los días. A veces creemos que el mayor riesgo en el barrio es un asalto o una bala perdida, pero hay cosas mucho más antiguas y perversas escondidas entre el concreto y la neblina. Soy Anubis y esto es Las Risas del Paraíso. Nunca me había pesado tanto caminar de madrugada como esa noche. Vivía en el Cerro de la Estrella, de esos lados donde uno aprende desde morro a distinguir los ruidos con una precisión casi quirúrgica. El cohete que no es fiesta, la moto que no es repartidor, los pasos que no son de borracho. En Iztapalapa, el silencio es un lujo que no existe, y cuando aparece, es porque algo anda muy mal. Mi novia vivía hasta el paraíso, en la parte alta, la más olvidada, esa donde el pavimento se rinde y las calles se vuelven laberintos de concreto roto y oscuridad. Es el tipo de lugar al que ni los taxis quieren subir después de medianoche. Dicen que ahí arriba el aire es distinto, más denso, como si los cerros guardaran algo que no quiere ser molestado. Aún así, yo iba seguido. El amor también vuelve pendejo a uno, o quizás simplemente le da un valor que no le pertenece. Ese día me quedé más de lo normal. Platicamos de cosas sin importancia, vimos la tele con el volumen casi en cero para no despertar a su mamá, y cuando por fin miré el reloj, las manecillas marcaban las 2 de la mañana con una frialdad que me caló los huesos. Ella me dijo que me quedara, con esa voz suave que suele ser una advertencia disfrazada de invitación, pero yo tenía que trabajar temprano y, además, ya había hecho ese camino otras veces. O eso me decía para convencerme. Salí de su casa y el aire me recibió como una bofetada húmeda. No estaba frío ni caliente, estaba pesado, cargado de una electricidad estática que me erizó los vellos de la nuca. Era de esos silencios que no son ausencia de ruido, sino una presencia contenida, como si el barrio entero estuviera aguantando la respiración, esperando a que el primer incauto diera un paso en falso. En el paraíso, a esa hora, el mundo se apaga. Ni cumbias a lo lejos, ni ladridos, ni el motor de alguna patrulla. Solo los focos amarillos parpadeando con un zumbido eléctrico y las calles empinadas que, bajo esa luz enferma, parecían estirarse hacia un abismo que no terminaba nunca. Empecé a bajar con las manos hundidas en los bolsillos de la sudadera, tratando de mantener un ritmo constante, ese paso rápido que uno desarrolla cuando sabe que no pertenece a la calle después de cierta hora. Mis botas resonaban en el pavimento con un eco seco, demasiado fuerte para mi gusto. No iba distraído, pero tampoco iba asustado todavía. Era más bien una alerta instintiva, ese sexto sentido que te dice que los ojos que te miran desde las sombras no son de personas. Entonces los vi. 3 perros salieron de una calle lateral, de esas que no tienen salida y terminan en un muro de piedra volcánica. Eran flacos, de una delgadez fibrosa y enferma, grandes, con un pelaje grisáceo que parecía cubierto de ceniza. Parecían esa mezcla extraña entre pastor y algo mucho más antiguo y salvaje. Me detuve un segundo, el corazón dándome un vuelco pequeño, pero no les di importancia inmediata. En la Ciudad de México los perros callejeros son parte del paisaje, como los baches, los grafitis o la desconfianza. Sin embargo, estos no se movían como perros hambrientos. No buscaban basura ni se rascaban las pulgas. Estaban perfectamente alineados, bloqueando parcialmente la pendiente hacia la avenida. Seguí caminando, dándoles un margen amplio, pegándome a la pared llena de humedad y moho. Ellos también se movieron. No me ladraron, no mostraron los dientes en ese gesto típico de territorialidad. Simplemente empezaron a caminar a mi lado, manteniendo la distancia, pero flanqueándome. Fue entonces cuando escuché algo que rompió cualquier lógica. No eran gruñidos guturales. No eran los jadeos pesados de un animal cansado. Eran risas. Al principio fue un sonido sordo, como una vibración que venía del fondo de sus gargantas, pero pronto se volvió algo más definido. Me dije que era mi cabeza, el cansancio acumulado, el miedo que uno ya trae cargando por el simple hecho de vivir aquí. Apreté el paso, sintiendo como el sudor frío empezaba a resbalar por mi espalda. Las risas se escucharon más claras. No eran sonidos de animal. Eran carcajadas ahogadas, burlonas, exactamente como cuando alguien se ríe tapándose la boca para no ser descubierto. Sentí como se me erizó la piel, una sensación eléctrica que me recorrió desde la rabadilla hasta la base del cráneo. El sonido era asquerosamente humano, lleno de una malicia que ningún animal en la naturaleza posee. No era el aullido de un coyote ni el chillido de una hiena.
Era la risa de alguien que conoce un secreto sucio sobre ti. Empecé a correr. Mis pulmones quemaban con cada bocanada de ese aire espeso y estancado, mientras el golpeteo de mis botas contra el cemento intentaba ocultar el sonido de lo que venía detrás. Pero las patas de esos perros golpeaban el pavimento de una forma antinatural. Demasiado coordinadas, demasiado pesadas, como si tuvieran más masa de la que su apariencia flaca sugería. El corazón me martillaba el pecho con tanta fuerza que sentía los latidos en las sienes, y el aire, antes pesado, ahora me faltaba por completo. Volteé solo un segundo, un error que me perseguirá hasta que me entierren, y fue cuando la realidad terminó de romperse en mil pedazos. Los tres se detuvieron en seco bajo el círculo de luz mortecina de un poste que zumbaba con estática. Se pararon en dos patas. No fue el movimiento torpe de un perro que busca un premio o que se apoya en una reja. No. Fue un movimiento fluido, un crujir de huesos y un reacomodo de articulaciones que sonó como ramas secas rompiéndose. Se pusieron rectos. Sus cuerpos estaban torcidos, con las columnas arqueadas de una forma que debería ser imposible, pero se mantenían erguidos con una estabilidad aterradora. Sus sombras se proyectaron largas y deformes contra las paredes, cubiertas de capas y capas de pintura y grafiti, pareciendo monstruos de pesadilla que cobraban vida propia. Uno de ellos, el que parecía más grande y cuya piel parecía pegada directamente al hueso, dio un paso al frente. Sus ojos no reflejaban la luz como los de un canino. Tenían una profundidad inteligente, una chispa de conciencia humana atrapada en un cuerpo que no le correspondía. Con una voz ronca, raspada, como si tuviera la garganta llena de arena, me habló con una claridad que me heló la sangre. «Gemini-sai, ¿a dónde vas con tanta prisa?», preguntó. La pregunta quedó vibrando en el aire, despojada de cualquier rastro de humanidad a pesar de las palabras. Los otros dos, aún erguidos sobre sus patas traseras, se doblaban de la risa. Se agarraban la panza con sus patas delanteras, cuyos dedos parecían haberse alargado hasta parecer garras humanas, deformes y sucias. Se retorcían como si entendieran perfectamente el chiste de mi terror, como si mi miedo fuera el banquete principal de la noche. Me quedé congelado, una estatua de carne y hueso en medio de una calle que de pronto se sentía como una dimensión ajena. No podía gritar. Mi garganta estaba cerrada por un nudo de puro pavor. No podía correr. Mis piernas habían perdido la conexión con mi cerebro, convertidas en plomo. El que habló ladeó la cabeza, observándome con una curiosidad predadora. Sus ojos brillosos no parpadeaban. Eran los ojos de un hombre que disfruta el tormento, de alguien que te está viendo pensar, evaluando cuánto te falta para quebrarte por completo. El brillo de la lámpara de mercurio sobre nosotros hacía que su pelaje ralo pareciera escamoso, revelando cicatrices y tatuajes borrosos que se perdían entre el vello animal. «Mira nomás», dijo otro, entre risas que sonaban a pulmones llenos de flema, «se nos quiere ir tan pronto. ¿Que no te gusta la compañía?». Esa segunda voz era más aguda, casi infantil, lo que la hacía 1000 veces más perturbadora, saliendo de ese hocico alargado y oscuro. No recé. En ese momento, la idea de Dios se sentía tan lejana como las estrellas, que la contaminación de la ciudad no dejaba ver. No pensé en la salvación eterna, ni en mi vida pasando frente a mis ojos. Pensé en mi novia, que a solo unas cuadras dormía tranquila, sin saber que el hombre que amaba estaba siendo acechado por algo que no debería existir. Pensé en su puerta verde, vieja y despintada, pero sólida. Pensé en el foco fundido del pasillo y en el olor a café que siempre había en su cocina. Esas imágenes cotidianas fueron las que me dieron el último impulso de voluntad. No iba a morir en ese rincón olvidado de Iztapalapa para que estos engendros se rieran de mis restos. Di media vuelta y corrí. Pero no fue una carrera normal. Fue un estallido de adrenalina pura, de esa que te quema los músculos y te hace ignorar el dolor en las rodillas. No escuché que me siguieran de inmediato, y eso, de manera perversa, fue mucho peor que sentir su aliento en mi nuca. El silencio absoluto que se tragó la calle detrás de mí era más aterrador que las carcajadas. El eco de mis propios pasos me engañaba, haciéndome creer que el sonido de sus garras contra el pavimento estaba justo a 1 milímetro de mis talones. Subí las calles empinadas como nunca en mi vida, resbalándome en la grava suelta, jadeando con un sonido gutural que salía de mi propio pecho, sintiendo que en cualquier segundo una mano fría y peluda me iba a jalar de la sudadera para arrastrarme a la oscuridad de un callejón. Llegué a la puerta de su casa con la vista nublada y el sabor metálico de la sangre en la garganta. Empecé a golpear la madera verde con una desesperación animal.
Eran golpes frenéticos, sin ritmo, el tipo de estruendo que despierta a toda una cuadra. Cuando ella abrió, su cara de confusión se transformó en puro horror al verme. No preguntó nada. Mi palidez y el temblor violento de mis manos decían todo lo que las palabras no podían. Me jaló hacia adentro con una fuerza que no sabía que tenía y cerró el cerrojo de golpe, dejando fuera el vacío de la noche. Me desplomé en el piso de cemento, temblando de tal forma que mis dientes castañeaban como si estuviera en medio de una ventisca. No volví a escuchar risas esa noche. Pero el silencio que quedó en la habitación era diferente, un silencio vigilante. Mi novia se quedó conmigo en el suelo, abrazándome, mientras yo trataba de explicarle lo que era inexplicable. Ella no se rió. No me dijo que estaba loco ni que eran alucinaciones por el cansancio. En el paraíso, la gente sabe que hay cosas de las que es mejor no hablar para no llamarlas. Desde entonces, mi vida cambió. Cada vez que paso por esas calles, incluso bajo el sol más radiante del mediodía, siento un peso en el pecho. Siento que alguien, o algo, me observa desde las esquinas sombrías, o desde las azoteas llenas de tinacos, esperando pacientemente a que vuelva a cometer el mismo error. Pasaron las semanas, pero el miedo no se desvaneció. Se instaló en mi rutina como un parásito. Intenté convencerme de que el episodio había sido una psicosis urbana, un brote de locura provocado por el estrés y la mala alimentación. Pero el Cerro de la Estrella tiene memoria, y las calles de El Paraíso no olvidan a quienes han visto debajo de su máscara. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tiñendo el cielo de un rojo violento y sucio, me encontraba caminando hacia la parada del camión. No era tarde, apenas las 6, pero las sombras en Iztapalapa parecen tener vida propia cuando el sol empieza a caer. Al doblar una esquina, vi a un grupo de perros echados junto a un puesto de periódicos abandonado. Mi pulso se aceleró. Eran perros comunes, callejeros, de esos que menean la cola esperando un trozo de pan. O eso quería creer. Al pasar junto a ellos, uno de los perros, un animal café con manchas negras, levantó la cabeza. No me ladró. Simplemente me sostuvo la mirada con una fijeza que me heló la sangre. Sus ojos tenían esa misma profundidad inteligente, esa chispa de maldad consciente que vi aquella noche. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna cuando el animal soltó un bufido que sonó terriblemente parecido a un suspiro de resignación. Aceleré el paso, casi trotando, mientras escuchaba a mis espaldas un silbido suave, melódico, que venía precisamente de donde estaban los animales. No era un pájaro. No era el viento filtrándose por las láminas de las casas. Era alguien, o algo, tarareando una canción de cuna distorsionada. Desde esa tarde, empecé a notar los detalles que antes ignoraba. En las paredes de El Paraíso, entre los grafitis de bandas y los nombres de amores olvidados, aparecieron marcas nuevas. Eran como huellas de manos, pero con dedos demasiado largos, grabadas en el concreto como si el material hubiera estado blando al momento del contacto. Y lo peor eran los techos. Por las noches, cuando intentaba dormir en casa de mi novia, escuchaba el rítmico clac 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 de garras largas caminando sobre las láminas de asbesto. No era el andar errático de un gato, era un paso bípedo, pesado y deliberado que rodeaba la habitación donde estábamos, como si estuvieran midiendo la resistencia de las paredes. La paranoia se convirtió en mi única sombra. Dejé de salir después de las 7, pero el encierro no me brindaba la paz que buscaba. Una noche, mientras ayudaba a la mamá de mi novia a mover unos muebles en el patio trasero, encontré algo que me detuvo el corazón. En la tierra blanda, justo debajo de la ventana del cuarto donde yo dormía, había huellas. No eran patas de perro, pero tampoco pies humanos. Eran marcas alargadas, con una hendidura profunda en lo que debería ser el talón y 4 agujeros largos al frente, como si unas uñas de metal se hubieran hundido con saña en el lodo. Lo más aterrador no fue la forma, sino la posición. Las huellas estaban estáticas, una al lado de la otra, apuntando directamente hacia el vidrio, como si algo se hubiera quedado ahí parado, observándome dormir durante horas. Sentí que el aire me faltaba. La señora me miró con una lástima que me dolió más que el miedo. Ella sabía. Los viejos del barrio siempre saben. Me tomó de la mano y, con un hilo de voz, me dijo que pusiera una tina con agua bendita y un espejo frente a la puerta. Hay cosas, mijo, que no son de este mundo, pero que se encaprichan con lo que hay en él, susurró mientras se persignaba. Esa noche, el ambiente en la casa cambió. El olor a ozono y a perro mojado se filtraba por las rendijas de las ventanas a pesar de que afuera no caía ni una gota de lluvia.
Mi novia, que siempre había sido escéptica, empezó a tener pesadillas. Despertaba gritando que 3 hombres flacos y grises estaban sentados en las vigas del techo, mirándola con ojos que brillaban como brasas. El punto de quiebre llegó un martes de neblina. Iztapalapa amaneció cubierta por una capa blanca que devoraba los cerros. Decidí que ya no podía más. Iba a mudarme, a buscar un departamento en el centro, lejos de las faldas del Cerro de la Estrella. Fui a la casa de mi novia para recoger mis últimas cosas. Mientras empacaba, escuché un golpe seco en la puerta de la entrada. Pensé que era ella, pero cuando bajé, la estancia estaba vacía. La puerta estaba abierta de par en par, y la neblina entraba como un fantasma arrastrándose por el piso. En el marco de la puerta, colgado de un clavo, encontré mi propio collar, ese que se me había perdido la noche de la persecución. Estaba cubierto de una saliva espesa y negra que apestaba a podrido. El frío que emanaba de ese objeto me entumeció los dedos. El collar no solo estaba sucio, estaba doblado, como si unas mandíbulas con una fuerza mecánica hubieran jugado con el metal antes de decidir devolverlo. En ese momento, la neblina que llenaba la sala empezó a arremolinarse, formando figuras caprichosas que mis ojos se negaban a interpretar. Escuché un crujido en la escalera de madera. No era el paso ligero de mi novia, sino un peso muerto que hacía que los peldaños gimieran bajo una presión excesiva. Me giré lentamente, con el collar todavía apretado en el puño, y ahí, a mitad de la escalera, vi una sombra que no encajaba con las dimensiones de la casa. No era un perro. No era un hombre. Era una amalgama de ambos, una criatura de extremidades largas y piel traslúcida que dejaba ver venas negras pulsando con un ritmo frenético. Tenía la cara alargada, los rasgos humanos estirados sobre un cráneo canino, y sus ojos, esos ojos eran pozos de una inteligencia antigua y cruel. No emitió ningún sonido, pero en mi mente retumbó una carcajada que conocía demasiado bien. Era la misma risa de la calle, pero ahora multiplicada, resonando en las paredes de mi propio cráneo. La criatura ladeó la cabeza y, con un movimiento que desafiaba la gravedad, se deslizó por la pared como si fuera una mancha de aceite. «Te dije que no podías irte», susurró una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Ya hueles a nosotros». El pánico, que hasta entonces había sido un nudo frío, explotó en una necesidad ciega de sobrevivir. Corrí hacia la cocina, buscando la salida trasera, pero el aire se volvió tan denso que cada paso se sentía como caminar a través de brea. Las luces de la casa empezaron a parpadear con una violencia eléctrica, estallando una a una en una lluvia de cristales que se clavaban en mi piel. Escuchaba el rascado de garras en el techo, en las paredes, debajo del piso. Estaban en todos lados. La casa de mi novia, mi refugio, se había convertido en una trampa diseñada por algo que no conocía la piedad. Justo antes de llegar a la puerta trasera, una mano larga, con dedos que terminaban en puntas negras y afiladas, rodeó mi tobillo y me jaló con una fuerza sobrenatural hacia la oscuridad del pasillo. Caí de bruces contra el suelo, sintiendo como el impacto me sacaba el aire de los pulmones. El dolor en el tobillo era punzante, como si me hubieran apretado con unas tenazas calientes. Me arrastraron por el pasillo oscuro con una facilidad humillante. Mis uñas rasparon la loseta, tratando de encontrar un agarre que no existía, dejando marcas de desesperación en el polvo. Entonces, el tirón se detuvo. Me quedé boca abajo, jadeando, rodeado por una penumbra que parecía vibrar. Al levantar la vista, los vi. Los 3 estaban ahí, acuclillados en la pequeña sala, formando un círculo perfecto a mi alrededor. Ya no intentaban ocultarse bajo la apariencia de perros callejeros, aunque conservaban ese pelaje ralo y las orejas puntiagudas que se movían al ritmo de mi respiración agitada. «¿Creíste que el cemento te protegía?», dijo el que parecía el líder, el mismo que me había hablado en la calle. Su voz ahora no era raspada, sino un susurro sedoso que me revolvió el estómago. «Iztapalapa es nuestra desde mucho antes de que ustedes pusieran su primera piedra. Nosotros no vivimos en el cerro, nosotros somos el cerro». Los otros 2 emitieron un sonido agudo, una mezcla de aullido y gemido que se transformó en esa risa burlona que me perseguía en sueños. Se acercaron lentamente, caminando en 4 patas pero con movimientos fluidos, casi humanos. Uno de ellos se acercó tanto que pude oler su aliento. Olía a carne podrida y a tierra mojada, a tumba recién abierta. Sus ojos amarillentos estaban fijos en mi cuello, justo donde el collar solía estar. Sentí un frío mortal. Comprendí que no querían matarme, al menos no todavía. Querían algo más.
Querían que el miedo me consumiera hasta que ya no quedara nada del hombre que era, hasta que mi espíritu se rompiera y pasara a formar parte de esa legión de sombras que habita en las orillas de la ciudad. Cada paso que das, cada pensamiento que tienes, nos pertenece, dijo la criatura mientras estiraba una garra para rozar mi mejilla. El contacto fue como el hielo. Puedes mudarte, puedes cruzar el océano si quieres, pero siempre escucharás nuestras risas en el viento. Porque ahora, tú también eres parte del paraíso. De pronto, un grito desgarrador rompió el trance. Fue el grito de mi novia que entraba por la puerta principal. Las criaturas se tensaron, girando sus cabezas con una velocidad antinatural hacia la entrada. Aproveché ese segundo de distracción para patear al que me sujetaba y rodar hacia la luz de la calle que se filtraba por la puerta abierta. No miré atrás. No esperé a ver si ella estaba a salvo. El instinto más primario me obligó a correr hacia afuera, hacia donde el ruido de los carros y la gente me devolviera un gramo de realidad. Corrí sin rumbo hasta que mis pulmones suplicaron piedad y mis piernas se doblaron cerca de una avenida principal. El ruido de los microbuses y el olor a smog nunca me habían parecido tan hermosos. Me mudé esa misma semana. Dejé atrás mis cosas, mis recuerdos y, con el dolor de mi alma, también dejé a mi novia. Ella no entendía por qué no podía volver a pisar esa casa, por qué temblaba cada vez que mencionaba el paraíso. No podía decirle que, cada vez que la miraba a los ojos, temía ver ese brillo amarillento y cruel reflejado en sus pupilas. La distancia no curó nada, solo me dio un respiro. Ahora vivo en un departamento pequeño en el tercer piso de un edificio viejo. He cubierto las ventanas con cortinas pesadas y he colocado espejos frente a cada entrada, tal como me dijo aquella anciana. Pero de nada sirve. A veces, a las 2 de la mañana, cuando la ciudad parece guardar un silencio cómplice, escucho el clac 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 en el pasillo exterior. No son pasos de vecino, ni el andar de un perro doméstico. Es un caminar rítmico, pesado, que se detiene justo frente a mi puerta. Hace unos días, recibí una llamada. No había nadie del otro lado, solo el sonido de una respiración agitada que poco a poco se convirtió en una carcajada ahogada. ¿A dónde vas con tanta prisa?, susurró una voz antes de colgar. Desde esa noche entendí algo que me quita el sueño. En Iztapalapa no todo lo que camina en 4 patas es un perro, y no todas las risas vienen de gente. Pero lo peor no es eso. Lo peor es saber que, aunque huyas, el cerro siempre encuentra la forma de reclamar lo que ya marcó. Ahora, cuando me miro al espejo, noto que mis ojos brillan de una forma distinta en la oscuridad, y a veces, sin querer, me sorprendo a mí mismo riendo de una forma que no reconozco. Ellos no me atraparon esa noche porque no necesitaban hacerlo. Ya me habían llevado con ellos desde el primer momento en que los escuché reír. Si esta historia les quitó el sueño tanto como a mí, no olviden darle like al video y suscribirse. Déjenme en los comentarios. ¿Alguna vez han sentido que algo que no es un perro los observa desde las sombras? Los estaré leyendo, si es que las sombras me lo permiten. Soy Anubis, buenas noches, y traten de no mirar mucho hacia las azoteas. Esto fue Las risas del paraíso. Nos vemos en la próxima oscuridad.